oración simple queda, pero aquí en este caso con el que le agregamos esa información que nos complementa la idea, ¿sí? De todos modos sí está la oración simple porque es yo necesito, tiene ese sujeto y tiene ese predicado que indica lo que es una oración simple, ¿sí? Sí. Bueno, depende los verbos que esté utilizando, ¿sí? Depende de los verbos, porque sí, cuando decimos necesito, pues no es una orden en el sentido tajante, pero para nosotros es así como que quiero que lo hagas, ¿no? ¿Sí? Pero de manera más sutil, sí, parecido. Sí, porque las oraciones imperativas pueden ser es una orden, pero la orden puede ser tajante, así como que párate, vete, sí, muy directa, ¿sí? O en su caso decir, necesito que hagas esto, y le agregamos el por favor, ya cambia. De todos modos estamos pidiendo que se haga algo, ¿sí? Pero no así de esa manera de obligación, pues, ¿sí? Bien. El que actúa es un nexo, o sea, todas las palabras que utilizamos en las oraciones, ya sean coordinadas, a menos que sean yuxtapuestas, ¿sí? Que son signos de puntuación los que utilizamos, o las palabras que utilizamos en las subordinadas para unir esa parte coordinante o subordinante, son nexos. Absolutamente todas fungen como nexos, o sea, su función gramatical es de nexos. La I, la O, sin o que, sin embargo, pero, no me acuerdo ahorita de otras de momento, todas esas coordinadas que son conjunciones, todas son nexos. Ahora, las que vamos a utilizar para las subordinadas también son nexos, ¿sí? También son nexos o conectores, como les quieran llamar, ¿sí? Esa es la función gramatical que tienen esas palabras en la estructura de la lengua, ¿sí? No sirven para otra cosa más que para relacionar. La número 2 es una oración subordinada. Sí, es una oración compuesta, que es en la cual se usa la subordinación. La 3. ¿Es una qué? Es una oración compuesta, coordinada, ¿por qué? Pero cuál es la parte que se coordina, digamos, en este caso? Sería, o sea, de acuerdo a lo que está diciendo, sería los cuales están en la bodega, ¿sí? Yo pregunto, ¿qué es los cuales? Ajá, pero si tenemos la oración así nada más, los cuales están en la bodega, no tiene sentido. Ahí sabemos que los cuales son ¿qué? Los calendarios, ¿no? Pero ¿por qué esa palabra o esa expresión más bien de los cuales? Sí, son pronombres, sí. Pero bueno, el pronombre es cual y está componiendo una frase que puede ser el cual, la cual, los cuales, las cuales. Y esos sirven para subordinar, en este caso, a calendarios.
esos pronombres, ayer les decía, ¿no? Los pronombres siempre sustituyen a un nombre. Cuando decimos los cuales es porque están subordinando al antecedente que tienen. ¿Cuál es su antecedente? La palabra calendarios. Sean 1000, sean 500, sean 1,000,000, sean los que sean, ¿no? El 1000 es un adjetivo, ¿sí? Porque puede cambiar, la cantidad puede ser variable. Lo que no varía es el objeto. ¿Cuál es el objeto? Calendarios. Y es en los cuales se refiere a calendarios. Nosotros podemos dejar la oración, ordenaron 300,000 calendarios, tan tan, y ahí se queda, ¿sí? Permítame, le estamos agregando donde están, nada más, ¿sí? Los cuales están en la bodega. Entonces, esta parte subordinada, o esta parte está subordinada a una palabra, no a toda la oración, es a una palabra nada más, a la palabra calendarios. Sí, preguntaba. Es una oración subordinada. Sí, por allá, sí. Sí, así es. Ahorita que veamos de qué tipo hay, ya van a estar así. Subordinada, explicativa. Ah, sí, porque va entre comas. Sí. Pero sí es una oración al final de cuentas, ¿no? Bueno, eso todavía no lo estamos viendo. Ella preguntó porque eso vamos a ver ahorita más. Ya en los otros ejercicios ya tendrán que decir de qué tipo, pero ahorita de momento nada más era esto, ver coordinadas, subordinadas, etcétera. Y sobre todo, les dije ayer, a partir de los nexos, ¿no? Que vimos y que les di, así sin más adentrarse más en el contenido, era ver coordinadas porque son copulativas, adversativas, etcétera, o porque tienen tal signo de puntuación que me separa tales ideas, ¿no? Y las subordinadas nada más era, el fin era ver, a ver, qué parte, dónde está el segundo verbo, dónde está el otro verbo, porque les dije, tienen que identificar que haya dos verbos. Bueno, uno de los verbos que estén conjugados, uno de los verbos es el que pertenece, en el caso de estas oraciones, a la parte subordinante, ¿sí? Y entonces ver esa parte, a qué se está subordinando, a qué se está supeditando, esa es la idea de... Hasta donde yo recuerdo, no. Son relacionados con lo que decías hace rato de las especificativas. Son otras. Son otras. Más o menos, pero no es lo mismo. Bueno, la número 4. Bueno, si tienen más dudas, preguntan, ¿eh? Sí, por favor. Una compuesta subordinada. ¿Cuál cree usted ahí que sea el nexo? Aunque, ¿sí? Es la parte que es lo que sigue, por supuesto, ¿sí? Es lo que se subordina a, todavía se aplican esos exámenes. Nadie estudia como antes, aunque sí, ¿estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Bien, la número 5.
A ver, ¿quién habló? Por allá, a ver, ¿es qué? Compuesta, coordinada. Por la I. A ver, Llegó el telegrama en el momento menos oportuno y enfrente de todos los involucrados. bueno, en primer lugar le voy a pedir que me identifique los dos verbos. Digo, si está diciendo que es compuesta, debe haber dos verbos conjugados. ¿Cuáles son los dos verbos conjugados que hay ahí? No puse atención en eso. No hay dos verbos conjugados. ¿Cuál es? O sea, llegó. Llegó, ajá. Bueno, entonces, si no hay dos verbos conjugados, la conclusión es que es simple. Okay. ¿Sí? Es una oración simple. Esto, en el momento menos oportuno y enfrente de todos los involucrados, es una sucesión de ideas, es una enumeración, nada más que son dos ideas, ¿no? Por eso se utiliza la I, ¿sí? No hay más verbos. Les recuerdo que la I no siempre indica oraciones coordinadas. Ayer les decía, por ejemplo, de los colores, ¿no? Verde, blanco, amarillo y azul. El hecho de que esté ahí la I no implica que todo lo demás sea coordinado, ¿sí? O sea, las palabras, su única función de la I es que es un nexo o un conector. Pero, aparte de eso, ¿sí? Puede unir, porque es copulativa, puede unir a otras formas. No solamente sirve para especificar oraciones coordinadas. ¿Sí? A usted. La que sigue. ¿Quién más? Dice yo. Sí, le pasa el micrófono, por favor. Ahí atrás de usted está el micrófono. Las 5 es una oración simple. No, es una oración simple, nada más. Son copulativas cuando son compuestas, ¿sí? Depende el nexo que tengan, es oración coordinada copulativa, adversativa, etcétera, ¿sí? Pero las oraciones simples son oraciones simples. Sí, así es. Las señoras insinúan que los muchachos las provocan. Tiene dos verbos, insinúan y provocan, y yo le puse que es compuesta copulativa. Compuesta copulativa. ¿Todos están de acuerdo con eso? A ver, ¿por qué? A ver, vamos a empezar por acá primero. ¿Por qué es, no, con usted, por qué es copulativa? Estamos de acuerdo en que es compuesta por los dos verbos, pero dice usted que es ¿por el qué? ¿El nexo qué? Por el qué. Es el mismo caso de la que leyeron hace rato. Necesito que vengas, sí. Sí hay las dos oraciones, sí hay, pero es una compuesta subordinada, ¿sí? Porque tiene, las señoras insinúan, pero ahí también volvemos a lo que explicaba hace rato, la idea queda inconclusa. O sea, hay una parte que se le agrega, ¿sí? Que es, los muchachos las provocan. Entonces, necesitamos el que se quede para aumentar la información. Siempre debemos tener presente, sobre todo después del qué, porque veo que es donde se están atorando mucho en el uso de ese qué, ¿sí? Recuerden que yo les dije ayer que, ahorita no recuerdo un ejemplo, pero es muy difícil a veces encontrar el qué, incluso a veces ya ni como nexo coordinante se emplea. O sea, casi siempre la función
Y eso es por la experiencia, por la práctica, simplemente por cómo construye uno, que el que normalmente lo utilizamos, no sé si sea cuestión del idioma, de nosotros, cultural, etcétera, pero nosotros construimos con ese que normalmente oraciones subordinadas, ¿sí? La explicación científica no la tengo, pero lo que yo he leído y lo que yo leo de textos más bien, no en cuestión de gramática, porque la gramática nos dice, bueno, el que funciona así, así, así. ¿Sí? Pero si nosotros leemos textos y ponemos atención, dicen, esta parte tiene que ver con esta, se subordina, digamos, o se apega a esta otra parte. Eso es, sí. No me pregunten la parte científica porque no sé por qué utilizamos mucho más el que como subordinante que como coordinante. Bueno, eso es parte de, sí, eso es parte de ese famoso queísmo, ¿no? Del que. Sí. ¿Sí decía? Bueno. La número 7. ¿Nadie? ¿Eh? A ver, ahí está el micrófono atrás de ti. La número 7 es... No hay nada más que decir, mi decisión está tomada. ¿Es compuesta subordinada? Es una compuesta subordinada. ¿Cuál es el nexo? No lleva nexo. Punto y coma. ¿Eh? Punto y coma, ¿no? Pero el punto y coma se usa para las oraciones subordinadas. No, es que ella está diciendo que es subordinada. Y yo pregunto, si el punto y coma, de acuerdo con lo que vimos ayer, es utilizado para oraciones subordinadas. No. ¿Qué se utiliza? ¿Para las coordinadas de qué tipo? Yuxtapuestas, ¿sí? Tenemos dos oraciones con ideas independientes. Recuerden, esto es lo básico. ¿Cómo identifico? Bueno, si las ideas son independientes, aunque por supuesto si están en una sola oración hay una relación de esas ideas, ¿no? Pero sí, cada una es aparte, digamos, es una idea completa, etcétera, es una oración compuesta coordinada. Cuando una parte, aunque sea una oración, depende, es dependiente de alguna palabra, puede ser del verbo, puede ser de un sustantivo, dependiendo del tipo de oración, entonces va a ser subordinada. Yo no les pedí que se fijaran en los nexos mucho, porque aquí aparecen nexos de algunas subordinadas, como este que veíamos hace rato, que yo preguntaba, dije, bueno, a ver si podemos identificarlo. Y sí, su compañera lo identificó cuando dije, ¿cuál es el nexo de esas? Pues aunque, ¿sí? Aunque es un nexo que siempre se utiliza para oraciones subordinadas. Porque la segunda parte o la segunda oración depende de la anterior, ¿sí? Y aquí en este caso estamos hablando que el punto y coma nos separa dos oraciones, por lo tanto toda la oración completa es una oración coordinada yuxtapuesta, ¿sí? No hay nada más que decir. O sea, esa es una oración, ¿sí? La otra, mi decisión está tomada. La número 8.
A ver, le pasamos, es una de las más facilitas, ahí atrás. Contestaron. No, usted contestó, pues ya. Algunos pintan, otros escriben y otros que componen música. Y hay otros, Y hay otros que que componen componen música. Tiene tres verbos. Tiene tres verbos. Es compuesta, copulativa, De hecho, tiene 4 verbos, no tiene 3. subordinada, sí, cuatro, con ay, Sí, subordinada, copulativa. las subordinadas son copulativas. ¿Cuáles? Eso es indudable, que es compuesta. Es coordinada. Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, ¿sí? Son, pero además, ahí hay una mezcla, porque tenemos comas y tenemos la I, ¿sí? La I nos indica que es una conjunción copulativa, pero además las comas, ahí en ese caso, sirven para enumerar no palabras, sino una serie de ideas. Porque nos dicen, algunos pintan, ¿sí? Esa es una oración. Otros escriben. ¿Por el qué? Bueno, mire, no nos vamos a meter ahorita en camisa de 11 varas. Tiene usted razón, esa parte es una subordinada, pero en general toda la oración es una oración coordinada, que dentro de una oración de la coordinada hay una subordinación sí. ¿Se acuerdan que ayer les decía una frase que no es mía, pero que me gustó mucho, que dicen que las oraciones compuestas es el arte de las combinaciones infinitas? Pues es que así como está esta, podemos hacer así como hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, dentro de unas coordinadas puede haber subordinadas, dependiendo cómo vayamos ampliando nosotros las ideas, ¿sí? Si nosotros le agregáramos aquí algunos pintan cuando amanece, por ejemplo. El cuando ya me está indicando, es un nexo, y ya me está indicando una idea que estoy agregando, una idea dependiente de pintar, ¿sí? Que me indica que un tiempo, ¿no? Cuando pintan. Es una parte subordinada que pertenece a los circunstanciales. ¿Se acuerdan ayer que veíamos de las oraciones simples en el predicado, las funciones que hay? Objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. ¿Sí recuerdan? Bueno, pues entonces ahí, sí. O sea, a distancia, ¿me oíste? A distancia te llegó mi clase. Entonces aquí les digo, conforme vamos aumentando información, dentro de una subordinada puede haber otras subordinadas, dentro de una coordinada puede haber otras coordinadas, y así sucesivamente. Depende de las ideas que nosotros queramos expresar y cómo las queramos expresar, ¿sí? A ver si utiliza el micrófono para que todos escuchen. ¿Sí sirve? Bueno. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, si el que la subordina y el y la une la hace coordinada, ¿final? Aquí en este caso, hay 3 oraciones, algunos pintan, otros escriben, y hay otros
que componen música. Por eso tenemos 4 verbos. Ahora, los verbos de cada oración son pintan, escriben y hay. El cuarto verbo, componen, es el verbo de la subordinada. ¿Sí? ¿Por qué se inclina más a coordinada? Finalmente Porque hay 3 oraciones que se relacionan, o sea, se están enumerando 3 ideas completas. Algunos pintan, coma, otros componen, otros escriben, coma, ¿sí? No tiene coma, ¿verdad? Y, o sea, la I, en este caso, sirve para cerrar la enumeración, ¿sí? Y por eso es coordinada. Se están uniendo en una sola oración 3 oraciones que son independientes, que tienen cada una idea completa. Pero la última, aparte de tener esa idea, tiene que componen música, ¿sí? Entonces, me están indicando esa parte que se agrega en esa oración para completar la información, ¿sí? Quedó como en general la oración es una oración coordinada. Es una oración compuesta, coordinada, ¿sí? Eso es porque tenemos oraciones seriadas. Es yuxtapuesta y con nexo. Es yuxtapuesta porque tiene las comas, con nexo porque tiene la I al final, ¿sí? No es cierto. Está más difícil la que viene. Hasta a mí me costó trabajo. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿No le hicieron? A ver, ¿sí le pasa el micrófono, señor? ¿Sí le pasa el micrófono a su compañero? Yo puse simple Simple, ¿por qué simple? porque nada más vi un verbo. Porque nada más tiene un verbo. Así es una oración simple, ¿sí? ¿Cuál es el verbo? Decirme. No, Ah, tienes, sí. el verbo conjugado, recuerden. El otro sí es un verbo, pero no está conjugado, está en infinitivo. Decirme, ¿sí? A mí. Entonces, les voy a complicar un poquito más la vida. ¿Cuál es el sujeto? Tú. Todo lo demás es predicado, ¿sí? Todo lo demás que hay ahí es predicado. Ya si nos pusiéramos a analizar, identificaríamos, por ejemplo, que hay un que es un nexo, y ahí empezaríamos a desmenuzar todo, ¿sí? O sea, esa parte, ¿sí? Veríamos cómo funciona, pero eso no nos interesa ahorita. La número 10 y la última por ahorita. A ver, ¿quién? Bueno, si es coordinada debe tener 2 verbos, porque todas las oraciones compuestas tienen 2 verbos conjugados, por ahí. Y la otra, ¿cuáles son los nexos? Pero no. A ver, sí, ya te confundiste.
mi pregunta es, ¿cuáles son los nexos? El nexo es una sola palabra y me está diciendo ni tú qué, ni yo qué, entonces el ni. El ni, porque esa es la conjunción o son las conjunciones, ¿sí? Entonces, las conjunciones en este caso, ¿sí? Fungen como coordinadas y ahí las oraciones, tú me entiendes, yo te entiendo, ¿sí? El ni funciona para negar, ¿no? Ni yo, ni tú. Uh-huh. Es una coordinada, no es adversativa, es distributiva. ¿Se acuerdan que ayer estaba en la diapositiva? A ver, yo ni, y o ni, sí, perdón, sí es cierto. Es que estoy pensando en ni, pero no, perdón, sí. Es una coordinada copulativa, sí. Sí, porque el ni es copulativo. Sorry. Es que me confundí por el que está ni yo ni tú, por eso. Porque hay una distribución ahí también, pero no. Sí, porque es ie, ni, que, sí. Bueno. Yo espero que con lo que vamos a continuar viendo aclaremos un poco más las dudas. Ya sé que les puse unos ejercicios donde aparecen algunas partes o nexos que ayer no revisamos, pero como les decía, prácticamente el objetivo era que ustedes identificaran cuándo había ideas completas, cuándo había ideas que complementaban, más que nada, ¿sí? No sin importar cuáles son los nexos que hay, ¿sí? En muchas ocasiones. O sea, aún desconocidos, aún sin tener esa idea de que este nexo pertenece a este tipo de oraciones, etcétera, es simplemente lo que me interesaba es que vieran la construcción, cómo están estructuradas las ideas, ¿sí? Cómo las podemos estructurar, porque al final de cuentas, esto es un ejercicio y esto es, digamos, de manera mecánica, estamos viendo, esto es así, esto es así, pero en la realidad la redacción ni es así ni es asá. ¿Sí? O sea, la redacción es la fluidez que nosotros tenemos, el vocabulario que utilizamos y ya tenemos, digamos, a veces ese condicionamiento de qué palabra vamos a utilizar y sobre todo en el caso de los nexos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Si voy a utilizar porque, si voy a utilizar aunque. Obviamente, al hacer la revisión debemos percatarnos de que tengan el sentido que les queremos dar. Si yo quiero indicar una oposición, si quiero indicar una objeción, si quiero indicar una condición o quiero indicar una consecuencia, una causa, hay nexos para todo, ¿sí? Pero eso ya es parte de, no de la estructura, porque la estructura la hacemos utilizando los nexos, separando, etcétera. Esto es parte de la semántica en cuanto al significado, a lo que queremos, el sentido que le queremos dar a una idea que expresamos, ¿sí? Esencialmente. O sea, ¿por qué utilizo porque en lugar de aunque? ¿O por qué utilizo a pesar de qué? ¿O por qué utilizo el sí como condicionante? ¿Sí? Entonces, esto es, a ver, ¿cuál es ese significado que le quiero dar? De alguna manera utilizamos, ¿sí? A veces utilizamos marcadores
que son muy repetitivos, pero porque son los únicos que no sabemos también, ¿sí? Los más comunes. Yo en cuestión de marcadores, a mis alumnos les digo que el rey de sus textos es el ya que. Ya que, ya que, ya que, ya que, todo es una causa para, ¿sí? O sea, pareciera que no hay otro marcador, otra palabra, otra frase que, ¿sí? O el entonces. Digo, escriben artículos como si estuvieran contando un cuento infantil. Entonces, ¿sí han oído, no? Los niños cómo cuentan. Y entonces, sí. Y entonces ponen el entonces como una secuencia, ¿no? de ideas. ¿Pero por qué? Porque, pues bueno, luego el vocabulario es así delimitado, ¿no? Es lo único que conocemos, etcétera. Pero eso tiene que ver con, pues, sí, con la lectura, por supuesto, sí. Entre menos leemos, menos vocabulario tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está? Seguimos con, no, eso ya lo vimos, eso también, eso también, eso también, eso también. Y empezamos con los tipos de oraciones subordinadas. A lo mejor aquí algunas formas se les hacen ya más conocidas en función de los nexos que van apareciendo. Como les decía ayer y hace un momento revisando los ejercicios, pues siempre cuando tenemos una subordinada es una parte de la oración que se supedita, puede ser a un sustantivo o puede ser a un verbo, dependiendo la construcción, ¿sí? Y utilizamos pues diferentes tipos de nexos. Cuando hablamos de subordinadas de sujeto, constituyen, como decía, como dice ahí, el sujeto principal de una proposición. Para que no nos hagamos mucho bolas, las oraciones que forman parte, sean la parte coordinante o subordinante, que forman parte de una oración compuesta, se les llama también proposiciones, ¿sí? O sea, la oración es una proposición. Digo, para que no se hagan bolas con esa palabra. Y es proposición con O, porque si decimos preposición, esa es una clase de palabra. A, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera, ¿sí? Las preposiciones. Y estas son proposiciones. Todas las oraciones que ustedes identificaron en los ejercicios, sean coordinadas o sean subordinadas, eso es a lo que se llama proposición. ¿Por qué? Porque en general toda la estructura es la oración, ¿sí? En uno de los ejercicios, su compañero de allá atrás, que preguntaba, entonces, ¿el sujeto es los cuales? Sí, los cuales, si está en la parte de quién, de qué se habla o de quién se habla, funge como un sujeto, ¿sí? Hablábamos, ¿qué? De los calendarios, ¿eran? ¿Sí? Bueno, ese los cuales se refiere a calendarios, y cuando tenemos esa parte subordinada, entonces es los cuales es lo que marcamos como sujeto, ¿sí? Aquí los ejemplos que tenemos, que viniera el compositor al estreno causó gran impacto, ¿sí? Entonces, tenemos, para empezar, bueno, sabemos que hay una oración subordinada
porque identificamos dos verbos, viniera y causó, ¿sí? Y después, las palabras que nos sirven para identificar la subordinada de sujeto, en este caso es qué o el qué o quién. Se refieren a personas. El qué a veces no es muy claro, por eso hace rato veíamos, ¿no? O sea, todas las funciones que puede tener qué. Pero si nosotros decimos el qué, la qué, los qué, las qué, ¿sí? Esas formas también sirven para identificar subordinadas de sujetos, porque podemos decirlo de varias maneras, ¿sí? En lugar de quien esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, o la que esté, ¿sí? Depende. Ese quién es una persona, no especifica si es masculino, es femenino, ¿sí? Simplemente lo que nos indica es el número, que es singular. Si yo hablo de alguien que quiero especificar, aún sin decir su nombre, puedo decir la que. Cuando yo digo la que, es porque solamente me estoy refiriendo a todas las mujeres que hay aquí. Y si digo, ¿sí? El que, bueno, es a una persona, ¿no? Pero es o masculino o femenino. Si me refiriera a todas, entonces tendría que decir las que, o si me refiriera a todos, los que, ¿sí? Entonces, eso es lo que sustituye, son pronombres, o son formas pronominales y sustituyen a un nombre, al sujeto, ¿sí? En lugar de decir el sujeto como en la oración simple, ¿no? María, Patricia, Marta, Juana, etcétera. Simplemente lo concreto en un... Ahí estoy especificando, ¿no? ¿Quiénes son? Aquí es quién, o sea, yo no sé, pero es un sujeto al que me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, por eso se llaman así, subordinadas de sujeto. Es diferente a cómo presentamos el sujeto de las oraciones simples. En una oración simple nunca vamos a decir los que no hayan estudiado reprueban, por ejemplo. No, esa no es una oración simple. Porque además ya estamos viendo, los que no hayan estudiado reprueban. Ya tenemos dos verbos, ¿sí? Inicialmente esa es la clave para saber si que una oración es compuesta. Identificar dos verbos compuestos. ¿Perdón? Ah, es que oí que alguien habló. Sí. Sí, la diferencia es que aquí no está acentuada. Son pronombres, ¿sí? Al igual que tienen sus equivalentes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Son pronombres interrogativos, pero como interrogativos llevan acento. ¿Quién no vino ayer? Yo ya sé. Por ejemplo, esa es una pregunta, y es una pregunta directa, se llama. Y le pongo un acento, o le debo poner un acento, porque todos los pronombres interrogativos llevan un acento. Pero aquí, quien esté libre, no estoy preguntando, ¿sí? Simplemente estoy utilizando el pronombre, que se llaman pronombres relativos cuando no llevan acento. Simplemente estoy utilizándolo para sustituir pues algo que desconozco, porque sí es algo que se desconoce, ¿sí? Es diferente a lo que, a si yo pusiera el quién con acento, ¿sí? Por ahí no se puede pasar, está muy...
Entonces bueno, es distinto, ¿no? El uso que se le da, si está acentuado o no está acentuado. Además, obligatoriamente, cuando nosotros utilizamos el quién como pronombre interrogativo en una oración directa, como esta que decía, ¿quién no vino ayer? Como una pregunta, ¿sí? Debe llevar signos de interrogación, que abre y que cierra. Siempre, ¿sí? No es nada más de cerrar. A lo mejor sus cells o sus tablets o las computadoras sí lo tienen, ¿no? Pero a lo mejor algunos no tienen el que abre. Entonces, por eso no se lo pongo. No se lo ponen porque lo hacen como si escribieran en inglés. Y no es correcto. En español no es correcto. En español debemos utilizar el de los signos de admiración y de interrogación, el que abre y el que cierra. Eso es, sí. Bueno. Subordinadas de complemento directo. Estas subordinadas de complemento directo es lo que equivale al objeto directo, ¿sí? En la oración simple. Se les llama subordinadas o subordinaciones sustantivas y, bueno, ahí dice también, fungen como complementos directos u objetos directos. Y lo que hemos repetido n número de veces, la diferencia con el objeto directo normal, digamos, simple, es que este complemento tiene un verbo conjugado. El complemento directo simple no lo tiene, solamente preguntamos, como el ejemplo de ayer, ¿qué leo? ¿Sí? Por ejemplo, haciendo más extensa la oración, o cambiándola. Ayer leí un libro de la obra de García Márquez, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué leí? Un libro de la obra de García Márquez. Todo eso es el objeto directo. ¿Sí? Busquemos el verbo, no lo hay. Solamente está el verbo leer, sí, pero el verbo principal de la oración. Pero en el objeto directo, un libro de la obra de García Márquez, no hay ningún verbo ahí. Ese es un objeto directo de un predicado. Un objeto directo de una oración compuesta o de subordinada de complemento directo debe tener un verbo, ¿sí? Tenemos la idea de que debes terminar lo que empiezas. Esa es una oración subordinada tras subordinada, ¿eh? Pero vamos a centrarnos solamente en lo que corresponde al objeto directo, ¿no? Tenemos la idea de que debes terminar lo que empiezas. El sujeto es implícito, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto? Nosotros, ¿sí? Bueno, sí, a partir del verbo tener, ¿sí? Tenemos, que somos nosotros. El verbo es el verbo principal. El verbo de la oración es tenemos. ¿Cuál es el otro verbo que hay? Debes, que está conjugado, ¿sí? Ese debes es el verbo del objeto directo, ¿sí?
¿qué tenemos? Recuerden cómo identificamos un objeto directo. Ayer decíamos, ¿no? La forma más simple es ¿qué? Más verbo. El qué, que es la pregunta, y ahí sí lleva acento, ¿no? ¿Qué? Más el verbo que es tenemos. Y la respuesta es la idea de que debes terminar lo que empiezas. Ese complemento directo, de igual manera lo podemos utilizar. Lo podemos analizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ven, ¿cuál es el verbo de ese objeto directo? Debes. Pero aparte, ¿ya vieron que hay otro verbo conjugado? No, conjugado, empiezas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es una subordinada dentro de una subordinada, ¿sí? Sí, es que conforme expresamos más ideas, pues se van ampliando y se van aumentando palabras y vamos utilizando más nexos, o no sé, dependiendo, hace rato les decía, lo que queramos construir. No nos vamos ni les voy a complicar más la vida. O sea, me interesa que identifiquen, ¿sí? El objetivo ahorita es esto, identificar y ver por qué son oraciones subordinadas de complementos directos, ¿sí? Siempre con la idea de que, a ver, si es compuesta, debemos identificar dos verbos cuando menos conjugados. Y digo cuando menos porque conforme vamos aumentando la información, podemos seguir agregando más verbos, podemos ir pues indicando más acciones. Vean cómo si utilizamos las pruebas, como veíamos ayer, para identificar objetos directos, aparte de el qué más el verbo, que es lo más simple, cambiamos a voz pasiva. Recuerdan que les decía yo, una oración que tiene un objeto directo está en voz activa. ¿Qué es lo que me indica la voz activa? El verbo, ¿sí? En este caso, tenemos. Pero si yo cambio esa oración a voz pasiva, va a cambiar porque lo que es el objeto directo se vuelve sujeto y se llama sujeto pasivo. Y al ser sujeto pasivo, la forma del verbo cambia, ¿sí? Ya no es un verbo simple de tenemos, sino hacemos el cambio de es tenida, ¿sí? ¿Por qué esa forma del verbo? Bueno, porque debe concordar con el sujeto, de que estamos hablando de la idea. La idea de que debes terminar lo que empiezas, todo eso es el sujeto. Y de ahí podemos analizar todas las palabras que hay, encontrar las funciones. Sí. Porque aquí, por ejemplo, tenemos otros nexos, ¿no? En la primera oración, de que es una forma que me indica que hay un nexo. Lo que también es un nexo, pero ya me da otras funciones, ¿sí? Y la otra prueba, la de sustituir por una forma pronominal, pues sustituimos por la forma pronominal la. La se refiere a idea. Y bueno, todo lo que dice de idea, ¿no? ¿Sí? La tenemos.
Y si resulta que podemos hacer eso, entonces podemos comprobar que esa parte subordinada es una subordinada de complemento directo o de objeto directo, como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Vamos bien o me regreso? Tenemos otro ejemplo ahí. Que a lo mejor la forma, la estructura, que esa es la forma, se les hace conocida con lo que veíamos hace rato en algunas oraciones, de ese qué famoso, que nos causa confusiones a veces. Mauricio indicó que sería mejor salir de inmediato. Sujeto de la oración, que es Mauricio, y después todo lo demás, ¿sí? Indicó que sería mejor salir de inmediato es el predicado. El verbo de ese predicado es indicó, y después pues preguntamos ¿qué indicó? Sería mejor salir de inmediato. Todo, desde el qué hasta el final, todo eso es el objeto directo. Y ahí hacemos igual para ver, comprobar la prueba de la voz pasiva. Fue indicado por Mauricio que sería mejor salir de inmediato. O podemos decir que sería mejor salir de inmediato, fue indicado por Mauricio. Es lo mismo. Ajá, tendría el orden de las subordinadas sustantivas, ¿sí? O subordinadas de sujeto. Aquí porque estamos priorizando la idea de lo que dice el predicado. Fue indicado por Mauricio, ese es el predicado. Que sería mejor salir de inmediato es lo que pasa a ser el sujeto, y el sujeto de la oración se convierte en agente. ¿Se acuerdan? Le agregamos por Mauricio. Ayer veíamos que la función de agente en el predicado se encuentra únicamente en oraciones de voz pasiva, y además se encuentra acompañada de la preposición por. Cuando tenemos estas formas verbales de fue indicado, ¿por qué utilizamos, por ejemplo, en la primera oración es y en la otra fue? Porque el tiempo de los verbos es lo que nos indica que debemos usar. Tenemos está en presente. Por lo tanto, para la voz pasiva tenemos que utilizar ser en presente. Y en la otra, el verbo está en pasado, indicó. La forma de la voz pasiva con el verbo ser debe ser en pasado, porque debe existir, para crear la voz pasiva debe existir esa correspondencia. Yo no puedo cambiar a voz pasiva si dice Mauricio indicó y poner es indicado por Mauricio, porque estoy alterando la temporalidad, y la temporalidad debe permanecer. Si el verbo, el verbo está en pasado, el verbo ser, que es el auxiliar, se queda en pasado o se pone en pasado. Si dijera Mauricio indicará
que es futuro, ahí debería decir será indicado, ¿sí? Porque el será es la forma del futuro. Entonces, ese es como debemos construir. Y esos son ejemplos de cómo utilizamos el objeto directo en una, o cómo identificamos más bien una subordinada de objeto directo o de complemento directo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden preguntar. Y si no, seguimos adelante. ¿No hay preguntas? Bueno. Luego tenemos subordinadas de complemento indirecto o de objeto indirecto. Ayer también revisábamos en el predicado la función de objeto indirecto. ¿Cómo identificamos esta función? No se puede cambiar a voz pasiva, se responde a las preguntas a quién o para quién y se sustituye por los pronombres le o les. Esas, digamos, son las claves para encontrar un objeto indirecto en una oración simple. Funciona igual para encontrar la subordinada de complemento indirecto, ¿sí? Al igual que el objeto directo, su función es, más bien no la función, sino los elementos que tiene es que debe tener un verbo conjugado. Para que sea una oración subordinada de objeto indirecto, sí. Porque el objeto indirecto simple no tiene verbo. Hace rato les decía, el objeto directo normal no tiene un verbo. Nada más aparece el verbo del predicado. Aquí también, el objeto indirecto, si es subordinado, debe tener un verbo conjugado. Si no hay verbo conjugado, puede ser objeto indirecto, pero de la oración normal, ¿sí? Y tenemos ahí los ejemplos. El rector entregó los diplomas a quienes acaban de graduarse. Hacemos la pregunta, ¿sí? ¿A quiénes entregó los diplomas? Podemos. ¿O a quiénes los entregó? Recuerden que normalmente cuando hay un objeto indirecto en la oración, muchas veces de manera previa hay un objeto directo. Si nosotros analizamos esa oración, decimos que el rector es el sujeto, entregó los diplomas a quienes acaban de graduarse es el predicado, el núcleo verbal del predicado es entregó, los diplomas es un objeto directo porque es que entregó, o lo cambiamos por el pronombre y decimos el rector los entregó a quienes acaban de graduarse. Y esa parte
hacemos la pregunta, ¿a quiénes acaban de graduarse? ¿Sí? ¿O a quiénes? Pues a quiénes acaban de graduarse, ¿sí? Ahí podemos ver la diferencia entre cuando lleva acento y cuando no lleva acento el quiénes. ¿A quiénes? ¿Sí? ¿Se los entregó? Esa es una pregunta y ese quiénes lleva acento. La respuesta a quienes acaban de graduarse, ese quienes no lleva acento. Uno es un pronombre interrogativo, el otro es un pronombre relativo. Entonces, si vemos la otra forma de cómo sustituir el objeto indirecto, el rector les entregó los diplomas. El les sustituye a quienes acaban de graduarse. Y si quitamos objeto directo y objeto indirecto, ¿qué pronombres utilizaríamos? ¿Cómo quedaría la oración sustituyendo objeto directo y objeto indirecto? El rector se los entregó, porque el le o les se cambia por se. No podemos decir le los entregó, ¿verdad? Ese le es tercera persona. Entonces el rector se los entregó. No, ahí representa a quienes acaban de graduarse. El se refiere a ellos, a los graduados. Sí, sí, en otros casos puede ser impersonal, sí, pero aquí no. Aquí ese se es de la tercera persona, que es a ellos o a ellas, ¿no? No sé, sí. Uh-huh. La casera pidió las llaves a quien no había pagado el alquiler a tiempo. La casera le pidió las llaves. ¿A quién le pidió las llaves? ¿Sí? Pues a quien no había pagado el alquiler a tiempo. Todo eso es el objeto indirecto. Esa es la parte subordinada. Con esos nexos, a quiénes, a quién. Y hacemos lo mismo, la casera se las pidió, porque es las llaves, ¿sí? Y cambiamos todo lo que es el objeto directo. Obviamente cuando utilizamos ya estos pronombres es porque hay antecedentes y se usan para no estar repitiendo todo nuevamente, ¿sí? Tanto el objeto directo como el indirecto. Ya sé que el se refiere a esos o a esas, no sé, que no han pagado el alquiler a tiempo, ¿no? Y que las se refiere a llaves. Pero eso ya depende en el contexto de lo que escribimos. Es como en el caso de la oración que teníamos antes, de tenemos bla, 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 ¿sí? Donde si ya sabemos cuál es el sujeto, solamente ponemos tenemos. Si nos referimos a un pronombre personal es nosotros, pero a lo mejor ese tenemos es porque ya se dijo que María, Pedro y José, ¿sí? Y yo, porque nosotros incluye a la persona que habla, ¿no? Entonces, de esa manera es como vamos sustituyendo en los casos en que ya no queremos repetir lo mismo, ¿sí? Que se vuelve monótono en una redacción, ¿no? Si ya dijimos a quienes acaban de graduarse, entonces utilizamos el pronombre, ¿sí?
El rector entregó los diplomas a quienes acaban de graduarse. Además, les entregó o les regaló una medalla, bla, 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 ¿sí? Entonces ahí, ¿sí? Ese les ya me quita todo eso, ya no pongo. Además, a quienes acaban de graduarse les regaló una medalla, ¿no? Sí, eso ya me va indicando lo que voy sustituyendo. Bueno, seguimos. Ahora tenemos aparte otro tipo de oraciones compuestas subordinadas que son o se les llaman subordinadas adjetivas. A las de sujeto se les llama subordinadas sustantivas, igual a las de objeto directo y objeto indirecto. Aquí en este caso estamos hablando de partes que se subordinan a una oración y que tienen la misma función de un adjetivo, por eso se les llama adjetivas. ¿Para qué sirven los adjetivos? Para especificar o para explicar, para ampliar siempre información, ¿sí? Es la misma función que tienen estas oraciones adjetivas. Dependiendo lo que hagan, y cómo se estructure, tenemos subordinadas ¿Ya puedo cambiar? Bueno, les decía que para las oraciones subordinadas adjetivas, que funcionan como los adjetivos, hay dos clasificaciones. Hace rato se mencionaba, por una pregunta que se hizo, ¿sí?, que son subordinadas adjetivas especificativas y las subordinadas adjetivas explicativas. La función que tienen es la misma, ¿sí? Funcionar como adjetivos. ¿Qué hacen los adjetivos? Ampliar la información, dar más detalle, etcétera. La diferencia de lo que queremos nosotros, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a saber cuándo es especificativa y cuándo es explicativa? Eso lo determinamos nosotros por el uso de
signos de puntuación. En primer lugar, dice que las especificativas restringen el sentido del sustantivo que las antecede. Siempre una oración subordinada adjetiva debe referirse al sustantivo anterior, ¿sí? O sea, dar una explicación más amplia de ese sustantivo. Pero a lo mejor les causa ruido cuando dice restringen el sentido. ¿Por qué? Porque el restringir se refiere única y exclusivamente, en este caso, al hombre, ¿sí? En ese sentido, porque nos dice, el hombre que mata a su prójimo no merece el paraíso. Que mata a su prójimo, eso es la subordinada adjetiva. Lo demás es predicado, ¿eh? No merece el paraíso, todo eso es predicado. ¿Sí? Si ustedes ven, hay dos verbos, seguimos con lo mismo. La oración es subordinada y se le llama subordinada adjetiva porque la frase o la oración que mata a su prójimo, ¿sí?, se relaciona con hombre. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está detallando qué hombre, el que mata a su prójimo, ¿sí? Y el predicado es no merece el paraíso. Es un predicado simple, digamos, ¿no? Donde encontramos un verbo que es merecer, el paraíso, que es un objeto directo, pero es un objeto directo simple. ¿Qué no merece? El paraíso, ¿sí? O no lo merece, si ya sabemos de qué hablamos. Pero en este momento lo que nos importa es esta parte, ¿sí? ¿Cómo voy a diferenciar con las explicativas? La única razón es que cuando yo quiero poner una subordinada explicativa es que esa parte adjetiva la voy a poner entre comas, ¿sí? El poner entre comas, otra función, yo siempre digo que no voy a hacerlo, pero termino haciéndolo, de la coma, es que cuando aparecen dos, así, lo que está entre las comas es una información adicional y yo la puedo quitar y no me afecta, ¿sí? El hombre no merece el paraíso, esa es la oración normal. Pero si yo quiero explicar qué hombre, entonces pongo una información adicional, pero la pongo entre comas. Si ustedes ven, la oración es exactamente la misma. Lo que diferencia a una de otra es el poner las dos comas, ¿sí? Y eso es lo que convierte a una oración subordinada adjetiva en especificativa o en explicativa. Y depende de nosotros nada más. ¿Qué quiero? Sí, pues le quiero dar a entender al lector que lo que está entre comas es adicional, ¿se puede quitar? ¿Sí? Sigue teniendo, así es, ya te oí, sigue teniendo el mismo sentido, ¿sí? No cambia. Simplemente yo le estoy dando un sentido diferente a que lo quito o lo pongo, ¿sí? A que lo considero importante, porque si no pongo las comas, lo que está ahí estoy dando a entender que no lo puedo quitar, porque es complemento de hombre y es para mí sustancial. Si pongo las comas, le doy a entender, o al menos el lector que sabe que lo que está entre comas, pues lo puedo obviar, porque ese es un uso de las comas, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando vimos la parte del sujeto, esto fue
el mes pasado, la primera sesión, o no, la segunda, no recuerdo, que veíamos de las funciones del sujeto, que hay una que se llama aposición, y que la aposición es una parte, ¿sí?, explicativa del sujeto que aparece entre comas. Un ejemplo: Benito Juárez, coma, el benemérito de las Américas, coma, nació en Oaxaca. ¿Sí? Yo le puedo quitar el benemérito de las Américas y simplemente dejar Benito Juárez. ¿Sí? O sea, todo eso es sujeto, pero lo que está entre comas es la posición. ¿Qué estoy haciendo? Dar una explicación mayor de lo que está entre comas de quién es Benito Juárez o cómo se le conoce, etcétera, ¿sí? Igual si dijera, no sé, Benito Juárez, quien derogó las leyes de reforma, no las derogó, ¿verdad? Las derogó, ¿sí? Las leyes de reforma, nació en Oaxaca, es lo mismo, ¿sí? Solamente que ahí lo estoy convirtiendo en subordinada porque le estoy agregando qué, ¿sí? Benito Juárez, ¿quién? Perdón. Benito Juárez, ¿quién? ¿Sí? Creó, hizo, como quieran llamarle, las leyes de reforma, nació en Oaxaca. Y ahí ya cambia, ¿sí? Entonces depende de las palabras, de los nexos que utilicemos. En una aposición no usamos nexos. Tiene que decir Benito Juárez, el benemérito de las Américas, o Miguel de Cervantes y Saavedra, autor del Quijote, o el Manco de Lepanto, nació en España, ¿sí? Esas son aposiciones. ¿Por qué? Porque además lo puedo cambiar. Autor del Quijote, Miguel de Cervantes y Saavedra, y entonces la aposición la cambio, pero no tiene un nexo. Si yo le pongo el nexo, entonces se convierte en una subordinada. Y si le pongo las comas, se convierte en adjetiva explicativa. Y si no le pongo las comas, es una subordinada adjetiva especificativa. Esa es la diferencia nada más en estas oraciones. Obligatoriamente, para que sea esa parte subordinada adjetiva, ¿sí?, debe llevar un nexo, porque eso es lo que la convierte en subordinada. La posición del sujeto no es una subordinación, ¿sí? Es una idea que amplía nada más la información. Pero en el caso de las subordinadas, estamos hablando de que sí necesitan un nexo. ¿Qué, quién, el qué, la qué, los qué, qué sé yo, no sé, ¿sí? Para que sean subordinadas. Si no hay nexo, no hay subordinación. Ese es otro tip, podríamos decir. Sí, lo escucho. Sí. Así es, así es. En esa información que usted pone entre comas, pues puede ponerle todo lo negativo que quiera, ¿no? Y en el otro es, por eso, a eso es a lo que se refiere eso de que restringe, porque nada más es eso. O sea, el que mata, ¿sí? O sea, no hay otros cambios precisamente por el uso de las comas, más que nada, ¿sí? Sí, porque el usar dos comas, el usar las rayas, los guiones, ¿no? Más bien, el usar los paréntesis, todos tienen en algún momento la misma función. Lo que se pone entre guiones, lo que se pone entre comas, lo que se pone entre paréntesis,
es información aclaratoria. Por ejemplo, si ustedes ven una biografía, si recuerdan, entre paréntesis casi siempre está, cuando la persona ya murió, fecha de nacimiento, fecha de muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué lo ponen entre paréntesis? Porque es accesorio, es complementario nada más, si se pone o no se pone, lo ponen como una información extra, ¿sí? Pero no porque sea necesaria, digamos, simplemente para que el lector sepa, nació en esta fecha, murió en esta fecha. Lo importante es la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son usos de los signos de puntuación, ¿no? Ahora, ¿por qué la coma, la raya o el paréntesis y tienen esa misma función? Eso también es percepción de cada quien, lo que uso. Por ahí dicen que si pongo entre comas o guiones o paréntesis, la importancia de lo que se pone entre esos signos se va degradando. O sea que cuando lo pongo entre paréntesis ya es menos importante que ponerlo entre comas, pero ese es el sentido que yo le estoy dando, ¿sí? Puede ser lo mismo, pero si lo pongo entre comas, el lector debe interpretar que para mí, aunque es añadido, tiene cierta importancia, pero cuando lo pongo entre paréntesis, pues lo pongo como un dato adicional y ya, ¿sí? Y ya no voy a decir nada más porque ya me estoy metiendo en otras cosas. La doctora de Guadalupe me va a matar la próxima semana. Bueno, pasamos a subordinadas circunstanciales. Es otro tipo de oraciones subordinadas que hay, que se corresponden con la función de circunstancial que vimos del predicado. Ayer, si recuerdan, decíamos que gramaticalmente se les conoce como complementos circunstanciales, en la gramática estructural los conocemos como circunstanciales nada más, y que, bueno, de acuerdo a su nombre, ¿qué es lo que nos indican? Pues nos indican circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, de muchos tipos, que es cuando usamos pues estas formas de cómo, cuándo, quién, que funcionan como pronombres relativos. Y tenemos ahí un ejemplo. Joaquín se bajó del autobús cerca del taller mecánico. Esa es una oración simple. El sujeto es Joaquín, predicado es todo lo demás, se bajó es el verbo, porque es bajarse, ¿sí? Es un verbo reflexivo, ¿sí? Bajarse, que la acción es, se dice que la acción es refleja, o sea, yo la ejecuto y yo la recibo. ¿Quién se baja? Yo. ¿Quién la recibe? Yo, que soy quien me bajo, ¿sí? Por eso se llaman así. Del autobús es un circunstancial y cerca del taller mecánico es otro circunstancial, ¿sí? Pero hasta ahí tenemos una oración simple.